Muy bien, buenas tardes. Los saludamos desde aquí de la parroquia Virgen del Valle de Guaycondo. Van a ser 20 años que hemos andado en La Rioja, en el Encuentro Nacional de Comunidades Eclesiales de Base. En ese entonces, junto a nuestro querido Padre Tino, nosotros les damos la bienvenida, sería a este curso que van a participar todos ustedes, y el deseo de recordar alguna canción y acompañarlos. Deseamos que salga todo bien, que el espíritu de ese Jesús amigo y amigo de los más pobres los acompañe. El camino de la verdad es una exigencia, una necesidad vital, es pasión y urgencia. Germinar la autenticidad, parir tu vida y en la verdad salir caminando. Y ojalá que como Angelelli en la ruta quedar gritando: si vamos ya, hermanos, vamos ya, de la mano de Jesucristo por el camino de la verdad. El camino de la verdad es un crecimiento, pero nunca desde la imagen, si desde adentro. Entrenar la interioridad, rumiar la palabra y la realidad se transforma en alma. Ser testigo como Romero, verdad más fuerte que las armas. Y vamos ya, hermanos, vamos ya, de la mano de Jesucristo por el camino de la verdad. Amén. Podamos encontrarnos con Jesús, porque con Él nos liberamos del miedo, de los engaños y del egoísmo, que a veces paraliza nuestras vidas. Él despierta en nosotros la alegría de vivir, la compasión de los últimos, el trabajo incansable por un mundo más justo. Él nos anima a vivir con sencillez, dignidad, con sentido y esperanza. Amén. No sé si estará Mari para dar la bienvenida ahora. Parece que no nos escucha. No te escuchamos, Mari. Te vemos solamente. Tiene el mismo problema del otro día. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar ya el curso. Creo que la cancioncita que les hemos puesto y la oración nos da como la bienvenida, digamos. Así que espero que esta última fecha del curso que estamos participando nos sirva de mucho, al menos a mí, de manera particular, a mi compañera que está aquí junto a mí, que siempre mantenemos nosotros nuestra manera de trabajar, de cómo nos han enseñado. A veces sí podemos callar por conveniencia, pero por miedo no, nunca. Así que a veces tenemos que callar, ¿no? Pero bueno, tenemos que callar por conveniencia, como... Bien. Bueno. Último. Mari pide la palabra, pero no tiene sonido. No tiene sonido. No. Bueno. En el momento que puedas, Mari, luego nos das el saludo de parte de las comunidades. Pobrecita. Bien. En este último encuentro vamos a hablar sobre Jesús, ¿no? El padre Alvin nos recordaba de que todo este camino que estamos haciendo con las comunidades quiere tratar de hacer que volvamos a encontrarnos con Jesús.
Y el esfuerzo que está haciendo Marta de ponernos en contacto con las comunidades, con quienes hicieron las comunidades, quienes mantuvieron la fe de las comunidades, nos va a acercar a este Jesús en quien nosotros ponemos nuestra fe. Así que Marta, cuando quieras, comenzamos a compartir. Bien, muchísimas gracias. Si alguno o alguna no saludé, aprovecho para saludar en este momento y agradecer la participación. Entramos en el cuarto encuentro y vamos a entrar en algunos puntos de la Cristología de Juan. Vamos a partir de nuestra realidad. Vivimos en un mundo de violencia a una escala sin precedentes, de grandes y dolorosas dificultades. En estas situaciones de injusticia, de pérdida de gusto por una vida noble, de bondad, de solidaridad, descubrimos una crisis espiritual más profunda. Por desgracia, nuestra capacidad de hacernos daño y matarnos unos a otros ha seguido el mismo ritmo que nuestro extraordinario progreso económico y científico. Parece que carecemos de la sabiduría para controlar nuestra capacidad de agresión y mantenerla dentro de unos límites que protejan la humanidad que hay en nosotros y nosotras. La religión, que se supone debe ayudarnos a cultivar una actitud de respeto hacia la inviolabilidad sagrada del ser humano, a menudo parece reflejar la violencia y desesperación de nuestros tiempos. Casi todos los días vemos ejemplos de terrorismo motivados por la religión, por el odio y la intolerancia. Y en estos días más que nunca, Nos estamos mostrando incompetentes para solucionar el problema del hambre en un mundo donde sobran alimentos. Incompetentes para vivir sobre nuestro planeta Tierra, a punto de colapsar por el maltrato al que lo hemos sometido. Vivimos en medio de fuerzas opuestas. El cuarto evangelio llama a este enfrentamiento de fuerzas opuestas luz y tinieblas, amor-odio, vida-muerte, arriba, abajo. En esa lucha Jesús entregó su vida. Y en ese enfrentamiento ha entregado su vida mucha gente buena. Y la siguen entregando. Pero el cuarto evangelio nos enseña que en la cruz está la gloria. En esa vida amenazada, en esa cruz enfrentada con amor y fe en Jesús, la comunidad experimenta su gloria, su triunfo. Esta es nuestra realidad con una pequeñísima iluminación a partir de que en la cruz el cuarto evangelio ve la gloria de Jesús. Crucifixión y glorificación para el evangelio de Juan es lo mismo. Lo fundamental de la teología del cuarto evangelio se encuentra en la cristología. La reflexión sobre Jesucristo recorre todas las páginas del evangelio y de las cartas de Juan, especialmente la primera carta. Miren, como es imposible presentar en tan poco tiempo toda la riqueza de la cristología de Juan, he elegido 5 grandes puntos. A lo mejor no los elegí bien, pero bueno, pensé que
estos puntos pueden ayudarnos a eso que queremos, que es poder renovar, fortalecer nuestras comunidades. Jesús de Nazaret es la realización del reino, la relación de Jesús y el Padre, la intimidad de Jesús y el Padre, Jesús revelador del Padre, del verdadero rostro de Dios como Padre, Jesús y el Espíritu Santo y la encarnación del Hijo de Dios. Además, y desde ya les pido perdón, me he permitido expresar algunas luces que pueden brotar de esta cristología, que pueden iluminar nuestro camino en la renovación de nuestras comunidades. Ustedes, cuando tengan el power, las pueden borrar, pueden ignorar y hacer el ejercicio de buscar sus propias luces. Tengan la más absoluta libertad para ignorar, olvidar, obviar esas luces que yo he puesto. Partimos de una constatación. Contando cuántas veces aparece el nombre de Jesús en el cuarto evangelio, vemos que aparece 237 veces. Comparando con Marcos, aparece 81. Es verdad, Marcos es más corto. En Mateo 150. En Lucas 89 veces. Ajá. Esto, ¿cómo? Esto nos muestra de entrada la importancia de la persona de Jesús para estas comunidades del discípulo amado. Jesús ocupa el centro de la comunidad, el centro de su fe, el centro de su vida. Y acá, este primer punto que me atrevo a decir, lo va a leer Mechi. Dice, primer punto de la cristología del discípulo amado, que puede iluminar nuestras vidas y orientar la renovación de nuestras comunidades. Dar centralidad a Jesús de Nazaret en nuestra vida y en la vida de la comunidad. Es lo primero que surge al constatar esos 237 veces que el Evangelio nombra a Jesús, la centralidad de él en la comunidad. Y ahora entramos en el primer punto de la cristología del cuarto Evangelio. Jesús resucitado, es la realización del reino ya. Ya el reino está inaugurado en la historia, en la vida, en el mundo, con la resurrección de Jesús. En el cuarto evangelio no encontramos la referencia al reino de Dios de los sinópticos, porque Jesús es el reino ya realizado en la historia. La escatología, esa palabra rara, pero que es el tiempo definitivo, lo que podemos decir, el cielo, ya se ha realizado en la muerte y resurrección de Jesús. Fíjense, esto es muy fuerte en el cuarto evangelio. Cuando habla de Jesús, es ya el Jesús resucitado. Y acá una pequeña consideración, porque como para aclarar un poquito más, ¿qué es esto? Jesús resucitado no es un cadáver redivivo, o revivido si quieren. No es la restauración de un hombre muerto, como Lázaro, no. Por eso cuando los discípulos lo ven a Jesús resucitado no lo reconocen. En Emaús, acuérdense, no lo reconocen. Los discípulos no lo reconocen. María Magdalena creía que era el hortelano, no lo reconocen. Es el mismo Jesús, pero hay algo que no es igual. Entonces, primera cosa, Jesús resucitado no es un cadáver vuelto a la vida, no es un muerto que volvió a la vida nuestra. Jesús resucitado es el hombre nuevo, es la nueva creación, el nacimiento de la nueva humanidad. Es difícil de entender y difícil de explicar porque no tenemos nada para comparar.
no podemos comparar con otra cosa que esté pasando y que nosotros conozcamos. Entonces es difícil decir cómo puede ser el mismo Jesús y sin embargo no es el mismo Jesús, no es el Jesús histórico, es ya el Jesús resucitado. La cruz para el Evangelio de Juan es el pesebre donde nace una humanidad absolutamente nueva. Por eso él no trae la infancia de Jesús, este Evangelio, ni le interesa, porque lo que le interesa es el nuevo nacimiento, lo que él ha posibilitado, que es el comienzo de la nueva creación. Ya desde ahora experimentamos la resurrección como energía de Dios para la transformación del mundo y dentro de estas fuerzas opuestas dentro del mundo. Sin embargo, ahí está presente la resurrección, que es al mismo tiempo punto de llegada para Jesús y punto de partida para la vida nueva y abundante que Él nos prometió. Jesús resucitado es el primero de los hermanos que ha experimentado la vida de Dios en plenitud, y su resurrección va a ir extendiéndose hasta alcanzar toda la creación y también nos va a alcanzar a nosotros y a nosotras. Hacer presente a Jesús resucitado es vivir la vida de cada día como resucitados y resucitadas. Parece muy difícil, ¿no? Sin embargo, es saber que hay algo totalmente nuevo sucediendo en el mundo gracias al Señor que venció la muerte y está puesto en la vida para siempre. ¿Cómo vivir como resucitados? No se trata de resucitar cadáveres. La resurrección de Lázaro es volver a esta vida. La de Jesús no. La de Jesús no es volver a esta vida. Es pasar de esta vida a la vida definitiva en el seno del Padre. Tenemos que aprender a vivir como resucitados y resucitadas por el Espíritu Santo que nos llena de la vida de Dios ya desde ahora. Dios nos dio la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Fíjense que en la primera carta de Juan nos habla, Dios nos dio la vida eterna, ya, ahora. Y esa vida está en su Hijo. No alcanzo a leer, pero bueno. Entre el amor y el odio, entre la muerte y la vida, la comunidad experimenta la fuerza del resucitado. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ahí empieza nuestra vida resucitada, en no ser del mundo. No tener los criterios del mundo, no pisotear a nadie para subir nosotros, no dejarnos llevar por la corrupción, no vivir en el rencor, en el odio, en la venganza, no permitir que el mal sea más fuerte que el bien en nosotros, en nuestra comunidad. Ahí empieza nuestra vida resucitada, en no ser del mundo, no tener los criterios del mundo, el prestigio, el poder, la plata, el consumismo, el triunfar a costa de cualquier cosa. Allí, en pasar por encima de eso, en poder vivir consagrados en la verdad de Jesús, empieza nuestra vida resucitada. Por eso, la comunidad que no es del mundo, la comunidad que ha resucitado con Jesús,
no se deja llevar por la corrupción, ni por el odio, ni por la indiferencia, sino que en Jesús encuentra la fuerza para seguir trabajando por el reino, por la vida, por el bien. La comunidad y nosotros también, ¿no? Fortalecida por la presencia de Jesús resucitado que la sostiene, la comunidad acepta ser enviada en misión al mundo. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. No se encierra sobre sí misma, no se deja llevar por el miedo, se abre a dar testimonio de Jesús y del Padre a todo el mundo. Cuando están enfrentadas la vida y la muerte, ¿puede un creyente permanecer indiferente? No. O se está con Jesús o contra el reino. Y vale aquí retomar un logion que solamente encontramos en el Evangelio apócrifo de Tomás. Este Evangelio apócrifo quiere decir oculto, que estuvo oculto mucho tiempo, tiene un logion. ¿Logion qué es esa palabrota? Logion es realmente una palabra que dijo Jesús. Es verdaderamente palabra de Jesús. Y está en este Evangelio que no está en nuestras Biblias, porque este Evangelio no entró en el canon. Dice Jesús, quien está cerca de mí está cerca del fuego, quien está lejos de mí está lejos del reino. Estar cerca de Jesús es estar cerca del fuego, cerca de la contradicción, cerca de lo que es el desafío. Pero quien está lejos de Jesús está lejos del reino. Estar cerca de Él es un riesgo, pero estar lejos de Él es no encontrar el reino. Punto de la cristología del discípulo amado que puede iluminar nuestras vidas y orientar la renovación de nuestras comunidades. Aprender a vivir como resucitados y resucitadas y desarrollar una nueva visión de Jesús resucitado en la catequesis, en las celebraciones, en las reflexiones de la comunidad. Pueden ignorarlo si quieren, pero viendo yo como veía la necesidad que el Evangelio nos pone de vivir no como el mundo, sino como Jesús resucitado, entendía que este es un punto que puede ayudarnos a caminar. Necesitamos despertar la esperanza aún ante el dolor o sufrimiento más grande, porque la vida tiene sentido cuando Jesús resucitado está presente. Mucho más en este tiempo de pandemia, donde tanta gente, tantas, también yo, hemos perdido tantos amigos y amigas por el COVID. Ay, en serio. Segundo punto de la cristología. Jesús y el Padre. Es en el Evangelio de Juan donde más claramente se nos revela la extraordinaria relación de Jesús y el Padre Dios. La fidelidad más absoluta de Jesús al Padre y la fidelidad más absoluta del Padre a Jesús. Yo y el Padre somos uno. Es tal la unión de Jesús con el Padre que Jesús va a decirnos en el cuarto Evangelio esta frase que causó escándalo. Yo y el Padre somos uno. Las obras que Jesús realiza son las obras del Padre. Ustedes dicen que blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no realizo las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las realizo, aunque no me crean a mí, crean a las obras. Así sabrán de una vez que el Padre está identificado conmigo y yo con el Padre. Hijo de Dios, en el tiempo de Jesús, era el rey. Al rey se le llamaba el Hijo de Dios. Por lo tanto,
podían equivocarse al pensar, no está diciendo que es hijo de Dios en el sentido de la segunda persona de la Santísima Trinidad como nosotros lo creemos ahora. Pero él no dice, soy hijo de Dios como el rey es hijo de Dios, sino que lo llama al Dios mi Padre. Por eso empiezan a perseguirlo. Y por eso Jesús tiene que defenderse y mostrar que las obras que él realiza son las obras del Padre. Cuando él dice yo soy, con un predicado, por ejemplo, yo soy el pan, yo soy la luz, el pastor, la vida, la puerta, el camino, Jesús se está identificando con símbolos mesiánicos del Antiguo Testamento. Pero cuando usa el yo soy solamente, sin predicado, se está apropiando del nombre de Yahvé revelado a Moisés. Está diciendo, yo soy Yahvé, Yahvé soy yo estoy en Yahvé y Yahvé está en mí. Eso es un escándalo tan grande para un judío, que era imposible que no lo trataran de blasfemo y trataran de apedrearlo. Con esto está demostrando el cuarto evangelio que la comunidad del discípulo amado tiene una cristología más elaborada que la que se profesa en otras comunidades, y cultiva esa fe en el seno de la comunidad, como lo muestra la profesión de fe de Marta de Betania, que ya la vimos, pero fíjense cómo profesa la fe en el Hijo de Dios esta comunidad. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que debía venir al mundo. Por esta profesión de fe, Marta de Betania es la primera creyente, es la primera vez que va a aparecer en los evangelios esta profesión de fe, y sobre esta profesión de fe se edificó la iglesia. Fíjense, no sobre la de Pedro, acuérdense, porque Pedro en el fondo lo que está diciendo es, tú eres el Hijo de Dios que nosotros estamos esperando que nos venga a liberar de los romanos. La primera vez que se proclama esta profesión de fe es en esta comunidad del discípulo amado por Marta de Betania. El Padre ama a Jesús y lo ama desde antes que existiera, de que el mundo existiera. Lo ama porque Él es todo donación para los demás, hasta dar su vida por las ovejas. Dice Jesús. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. El Padre me ama porque yo doy mi vida. Ahí está lo profundo de la comunión del Padre y el Hijo, en que el amor los hace poner su vida al servicio de la vida. Jesús ama al Padre y la prueba es que cumple su voluntad entregando su vida para que sus hijas e hijos lo conozcan como Padre que ama sin medida. Recuerden, Dios no quiso la muerte de Jesús. Dios no mandó a Jesús a la cruz. Dios no lo mandó a morir. Jesús no se encarnó para morir en la cruz. Como hombre iba a morir, por supuesto, pero no se encarnó para ir a morir en la cruz. Dios no quiso la muerte violenta de Jesús. Es ese sistema de odio, de muerte, de rechazo al reino, el que va a hacer que Jesús muera en la cruz. La prueba de que Jesús ama al Padre es que busca cumplir su voluntad, pero sepan que la voluntad del Padre no era que Él muriera. La profunda humanidad de Jesús se expresa en la dedicación absoluta a la voluntad de su Padre. Pensemos en nosotros, en cada uno de nosotros.
Estoy buscando permanentemente cuál es la voluntad del Padre en este momento. Nos cansamos. Preferimos pensar que la voluntad del Padre debe ser que yo haga en este momento lo que tengo ganas de hacer. Jesús vivió buscando incansablemente la voluntad del Padre. Como el Padre ama a Jesús y como Jesús ama al Padre, así Jesús ama a sus hermanas y sus hermanos, con el mismo amor con que el Padre y el Hijo se aman, somos amadas y amados por Jesús. De modo que el amor que nos tiene Jesús es expresión del amor del Padre por nosotros y nosotras. Miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Miren lo que exclama el autor de la primera carta, que es el mismo autor del Evangelio. Miren cómo nos amó el Padre, es un grito. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y lo somos. Fue su voluntad. Y no solo nos llamamos, sino que lo somos. Este amor gratuito del Padre se nos regala en correspondencia a nuestro amor a Jesús, el Hijo. El Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo vine de parte de Dios. ¿Por qué nos ama el Padre? Porque nosotros amamos a Jesús. Durante toda su vida, Jesús cultivó su intimidad con el Padre. Cuando la comunidad cultiva la intimidad con Jesús, la comunidad, cada uno de nosotros, cada una, se encuentra en la intimidad con el Padre, Dios que nos ama. Cultivar la intimidad con Jesús nos ayuda a encontrarnos en la intimidad con el Padre. Y aquí un tercer puntito. Dice, tercer punto de la cristología del discípulo amado, que puede iluminar nuestras vidas y orientar la renovación de nuestras comunidades. Cultivar la intimidad con Jesús y el Padre en la oración y en la palabra. Que no sean cosas externas. La oración, la palabra, que no sean cosas externas. Que la oración, la palabra, no sean momentos en que juntas, cultivamos la intimidad con Jesús, la intimidad con el Padre. Jesús, revelador del Padre. Tercer puntito de esta cristología. Jesús de Nazaret, en su humanidad, no el resucitado, no el Señor resucitado. Jesús de Nazaret, en su humanidad, es el revelador del Padre. La revelación definitiva de Dios. En la última cena, Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Le responde Jesús: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien adhiere a Jesús, adhiere al Padre. Jesús es sacramento del Padre. No la Eucaristía, no se vayan a los 7 sacramentos, no, sino a una persona, Jesús de Nazaret, el lugar de presencia y actuación, la persona por excelencia en la que se ha manifestado el Padre Dios. En ese sentido, Jesús, sacramento del Padre. A veces podemos estar en adoración frente a la Eucaristía, pero ni nos acordamos de Jesús. Es casi una idolatría. Solamente tiene sentido la adoración
al Santísimo Sacramento si antes nos hemos unido interiormente, profundamente, al Santísimo Sacramento que es Jesús de Nazaret? Él es el Santísimo Sacramento. Él quiso quedarse en la Eucaristía, no lo estoy negando, pero no podemos desligarlo. Jesús de Nazaret es el Santísimo Sacramento, la revelación del Padre. Y Dios se revela en Jesús como el Dios que solamente sabe amar. Leemos en la primera carta Queridos de Juan. míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera definición que encontramos en la vida. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es amor. No puede ser otra cosa. A tal punto que en este momento, lo dijo el Papa Francisco, no vayan a creer que soy hereje, lo dijo el Papa Francisco, no se puede pensar que haya infierno. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Después de esta vida, ¿qué hay? Dios. Solo Dios. No hay más que Dios. No sé cómo será, no voy a entrar en eso, pero sepan que Dios es amor, significa que solamente puede amar. Y la respuesta que espera de nosotros, esto es algo que no cuaja o no coincide con nuestras maneras de pensar. Porque nosotros decimos, si Dios es amor, yo para responderle tengo que amarlo. Pero no es así. La respuesta que espera de nosotros y nosotras no es que lo amemos a Él, sino que amemos a las hermanas y a los hermanos. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Díganme si esto no es una incoherencia. Perdón. Queridos míos, tendría que decir si yo hubiera escrito esta carta. Queridos míos, si Dios nos ama tanto, nosotros tenemos que amarlo también a Él. Sin embargo, fíjense por dónde va Dios, por dónde camina la cristología del Evangelio de Juan. Si Dios nos ama, nosotros tenemos que amar a los hermanas y hermanos. Porque el amor, fíjense, no es cuestión de religión. El amor no es cuestión de religión. El amor de Dios, Dios y nosotros en Dios, nosotros en Jesús, es mucho más que religión. Es nuestra vida humana que se va humanizando y solamente en el amor nos volvemos personas humanas hasta el fondo del corazón. Por eso no cualquier imagen de Dios muestra al Dios de Jesús. El Dios juez, castigador, lejano, indiferente, no es el Dios de Jesús. No es el Dios de Jesús. Cuando decimos, ay, eso me pasa porque es castigo de Dios. No, no puede castigar. Es amor, no puede. Me va a juzgar. Tengo miedo al juicio de Dios. He conocido personas que han sufrido horrores por escrúpulos en sus vidas, por temor, por miedo a ser castigados por Dios. Un amigo mío, queridísimo amigo mío, sufrió horrores hasta el día de su muerte. No podía superar al Dios castigador que había recibido desde chico en su vida. El Dios que margina y excluye, que acepta a unos y rechaza a otros, que se enoja y al que hay que aplacar con sacrificios, no es el Dios de Jesús.
no es el Dios de Jesús. Y un cuarto puntito. Cuarto punto de la cristología del discípulo amado, que puede iluminar nuestras vidas y orientar la renovación de nuestras comunidades. Revisar y purificar la imagen de Dios que tenemos en nuestras comunidades. Preguntarnos, ¿qué rostro de Dios se expresa en nuestras oraciones, en nuestras prácticas religiosas? A veces elegimos para las celebraciones, o nos vienen elegidos salmos que son del Antiguo Testamento, oraciones hermosísimas algunas, pero otras que no tienen relación al verdadero rostro de Dios, al verdadero rostro de Dios. Hay salmos cuyos versículos no debemos pronunciar, no debemos decir, porque no responden al rostro de Dios que nos reveló Jesús. Porque Dios se revela solo como amor. Vamos a escuchar ahora una frase de Leonardo Boff. Porque se revela solo como amor, la imagen de Padre no se puede interpretar bajo las categorías patriarcales. Miren lo que dice Leonardo Boff. El Padre no está nunca sin el Hijo y los hijos e hijas. Cuando renunciamos a esta vinculación, entonces surge el Padre patriarcal, creador de todos, pero solo y único. Esta concepción es capaz de ser manipulada para fundamentar el autoritarismo del Señor, del Rey o del caudillo por la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de Franco? Soy caudillo por la gracia de Dios. Esa manera de hablar se fundamenta en una imagen patriarcal de Dios. Al presentar el cuarto evangelio a Dios como amor, no puede fundamentar ningún tipo de autoritarismo. El amor a Dios y a Jesús se muestra en el servicio a las y los hermanos hasta dar la vida con Jesús. Por eso, y en esto yo realmente reconozco que las comunidades eclesiales de base son realmente las que celebran la memoria de los mártires y las mártires. Por eso es bueno y necesario cultivar la memoria de nuestros y nuestras mártires. Son modelos de seguimiento de Jesús hasta el extremo de amar más el reino que sus vidas. Vivir el mandamiento del amor no es cuestión de religión. ¿Cómo quisiera yo que esto lo entendiéramos? Es cuestión de realizarnos o no como seres plenamente humanos al estilo de Jesús. No es que voy a vivir el mandamiento del amor porque voy a ser bueno, voy a ir a misa, voy a cumplir los mandamientos, pues, ojalá lo hagamos así. Pero el mandamiento del amor al hermano, a la hermana, me hace persona, me hace un ser humano al estilo de Jesús. Por eso pienso que este quinto punto... Este quinto punto de la cristología del discípulo amado, que puede iluminar nuestras vidas y orientar la renovación de nuestras comunidades. Examinar nuestras prácticas. ¿Cómo estamos viviendo el mandamiento del amor? Decir que amamos a Dios sin amar a los hermanos y hermanas es idolatría. Yo tenía una tía que decía, mientras yo ande bien con Dios, aunque ande mal con mi vecina, no importa. Yo le decía, pero es que tu vecina también es parte de Dios. ¿Qué va a ser? Decía mi tía. ¿Qué va a ser mi vecina parte de tu amor a Dios? De mi amor a Dios. Él separaba totalmente, era buenísima, ¿eh? Y era súper solidaria con sus vecinas, a pesar de llevarse mal. Pero decir que amamos a Dios sin amar a los hermanos y hermanas es idolatría. Cuarto puntito.
Jesús y el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan nos presenta un Jesús en plena comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ha marcado con su sello y se le ha entregado sin medida. Esto es cristología del cuarto Evangelio. Jesús poseía el Espíritu Santo sin medida. Es ese mismo Espíritu el que se entrega a la comunidad. No sé cómo se vuelve así. No. Bueno, la comunidad se sabe receptora del Espíritu Santo. Miren, este punto es muy importante. Por eso se organiza sin diferencias ni jerarquías, porque todas y todos han recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo es la iglesia en la que actualmente vivimos? Cuéntenme, ¿quién tiene el Espíritu Santo? No es el pueblo de Dios. Por lo menos no en la práctica, aunque sí en los documentos y en todas las cosas. Pero el hecho de que todas y todos han recibido el Espíritu Santo fundamenta la igualdad de la iglesia. Por eso dice la primera de Juan. Ustedes recibieron la unción del que es santo, y todos tienen el verdadero conocimiento. ¿Se dan cuenta lo que dice? Ustedes, en el bautismo, en el bautismo, ustedes recibieron la unción del que es santo, la unción de Dios. Jesús es llamado el Cristo porque es el ungido por el Espíritu Santo. Ungido quiere decir untado, lleno de aceite, untado, ungido, crismado, por eso al sacramento de la confirmación le decimos la crismación, por el Espíritu Santo. Pero todos somos crismados por el Espíritu Santo, todos y todas. Y ahí en eso se fundamenta la igualdad de la comunidad. El Espíritu Santo no es patrimonio de unos pocos elegidos, sino que es patrimonio de la comunidad de Jesús, del pueblo de Dios, del pueblo bautizado, del santo pueblo de Dios, como le gusta decir al Papa Francisco, y de cada una y cada uno de los discípulos de Jesús que creen en él y lo siguen. Por eso me parece importante este punto de la cristología. Sexto punto de la cristología del discípulo amado, que puede iluminar nuestras vidas y orientar la renovación de nuestras comunidades. Tomar conciencia de que todas y todos, cada uno de nosotros ha recibido el Espíritu Santo y fundamentar en eso la igualdad y el respeto dentro de la comunidad. Yo tengo un cura amigo que es en quien más he visto que se realiza esto de respetar el Espíritu Santo que está en la comunidad. Está convencido y lo vive de que él no tiene el patrimonio de la verdad, el patrimonio del Espíritu Santo. Está convencido y lo vive. Y entonces no toma ninguna decisión sin la gente. Nunca, nunca. Y lo que se decide en comunión, eso es lo que se hace. Yo quisiera que realmente pudiéramos fundamentar en nuestras vidas la comunión en este respeto al Espíritu Santo que está en cada una y cada uno de nosotros. Bueno, no sé lo que dice ahí. El núcleo más profundo e inviolable de la persona humana es su conciencia. Y en ese santuario íntimo el Espíritu de Dios realiza nuestra humanización, haciéndonos cada vez más semejantes a Jesús. Por el proceso de hominización, salimos de ser primates para transformarnos en seres humanos. Pero eso no significa que seamos realmente seres humanos.
estamos en proceso de humanización. Necesitamos ese proceso de humanización, de ser mejores personas, de ser más coherentes, de ser más buenos, más nobles. Ese proceso de humanización se expresa en el amor y en la práctica de la justicia. Fíjense, ese proceso de humanización que el Espíritu Santo realiza en lo más profundo de nuestra conciencia nos libera del miedo. Lo dice Jesús, ¿eh? El que vive en la verdad no tiene miedo. Fundamenta nuestra esperanza y nos abre una profunda confianza en el amor purificador y liberador de Dios. Para el cuarto evangelio, pecado no es equivocarse, sino rechazar el amor del Padre en Jesús y dejar de lado el amor a los hermanos y hermanas y la justicia como camino de humanización. En esto, el Evangelio de Juan, la moral en el Evangelio de Juan es diferente a la de los sinópticos. Acá, donde se juega el pecado, es en el hecho de que podamos rechazar el amor que nos ofrece el Padre en Jesús y abandonar el camino de la justicia, el camino del amor a los hermanos. El que ha nacido de Dios no peca, porque el germen de Dios permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del demonio se manifiestan en esto. El que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Qué claro que es esto, ¿eh? Qué claro. El germen de Dios es el Espíritu Santo. La conversión para el Evangelio de Juan no es ir a confesarse y volver a seguir con lo mismo. Es hacer un giro de 180 grados, cambiar de dirección en la vida, dejar de lado definitivamente la mentalidad del mundo. Y el Espíritu Santo que nos inhabita está dentro nuestro, nos invita a optar por una vida de coherencia que nos realiza como personas y como cristianos, cristianas. A desconfiar de toda autoridad que se ejerce con autoritarismo. A volver al Evangelio del amor y la igualdad entre hermanos y hermanas. Ese espíritu que nos dio el Señor nos inhabita, está dentro nuestro, nos está pidiendo opciones y nos está invitando a retornar al Evangelio. Para esto necesitamos recuperar nuestra más profunda libertad, que en la Iglesia Católica, no sé en las otras, pero en la Iglesia Católica la hemos perdido. La hemos perdido. ¿Cuántas personas van a decir, hermana, hermanita, dígame qué tengo que hacer? En este caso, ¿qué es lo que conviene hacer? Padre, dígame lo que... El amor de Dios, Espíritu Santo, que nos inhabita, vive en nosotros, y si aprendemos a escuchar nuestra propia conciencia, vamos a escuchar con claridad la voz del Espíritu que nos hace libres. Mechi. Séptimo punto de la cristología del discípulo amado que puede iluminar nuestras vidas y orientar la renovación de nuestras comunidades. Sí, Mechi. Educar en la libertad de conciencia. Para ello es fundamental cultivar el encuentro con Jesús de Nazaret, el hombre supremamente libre. No me parece más nada. La encarnación del Hijo de Dios. El prólogo dice,
El Verbo se hizo carne, hombre, y habitó entre nosotros. Esta afirmación es fundamental para la fe de las comunidades del discípulo amado y también para nosotras y nosotros, por supuesto. En este momento, los teólogos, las teólogas, están reflexionando muchísimo sobre la encarnación del Hijo de Dios. Y saben, ya nos dicen, es mucho más que un hecho puntual que se realizó en el seno de María. Nosotros lo tenemos así. ¿Qué es la encarnación? El Hijo de Dios se hizo hombre en el seno de María, un hecho puntual. Lo creemos y lo repetimos cada vez que rezamos el Ángelus o el Ave María. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pero la encarnación, que es la comunicación personal del Verbo de Dios a la humanidad, es mucho más todavía, mucho más amplio, mucho más profundo que solamente ese hecho. Todo lo humano es asumido en el yo, acuérdense del yo soy de Jesús, divino del Verbo. Con la encarnación del Verbo, Dios ha entrado en la historia de la humanidad de una manera universal y definitiva. Este universo nuestro, multiverso, está pidiendo una reflexión más amplia, más honda de la encarnación del Hijo de Dios. No basta recordar solamente la encarnación en María como un hecho del pasado para entrar en el misterio de Dios que ha querido compartir en nuestra vida. Por el Espíritu Santo, este hecho de la encarnación del Hijo de Dios en María no es un hecho del pasado. El prólogo de Juan nos abre un misterio de presencia de Dios en la creación mucho más grande, mucho más hondo de lo que significa la encarnación en María. Aunque esa presencia tan grande y profunda y misteriosa no se habría hecho sin María. Dice el prólogo: Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Todo fue hecho por Jesús. Actualmente se han descubierto, yo puse 4 millones, son más, millones de galaxias, nuevas galaxias, como la Vía Láctea, con millones y millones de soles, estrellas, planetas, más grandes que la Vía Láctea. Pongamos 4 millones de galaxias. Yo cuando leía la noticia, y me la leí entera, porque no me caben en la cabeza, yo decía, en ese mundo infinito, nosotros hemos llegado a pensar que éramos lo más importante. Así nos ha ido, Una teóloga biblista, puse metodista, pero ahora estaba pensando que no sé si es metodista, pero bueno, es una teóloga biblista que no quiso que dijera su nombre, pero la escuché. Reflexiona sobre este misterio y fíjense lo que dice. Al entrar en la historia, el Verbo, el Hijo de Dios, se hizo polvo de estrellas. Él se hizo polvo de estrellas. Lo mismo que nosotros y nosotras, porque nosotros tenemos en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en la materia en la que estamos hechos, toda la materia del universo. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, entró a formar parte de este multiverso infinito, en expansión, amado y sostenido por Dios, al que tenemos obligación de cuidar y no tenemos derecho a destruir. Tanto como el Dios creador, la encarnación del Verbo obliga al cuidado de la creación entera,
al cuidado de la vida. La encarnación del Hijo de Dios hizo desaparecer los lugares sagrados. No es sagrada la capilla, me voy a rezar al lugar sagrado de la capilla. No, ya no hay lugares sagrados. La encarnación constituyó la vida misma como un espacio sagrado. ¿Cuántas veces hemos celebrado la misa o la celebración de la palabra bajo un árbol? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ese es el lugar sagrado. No teníamos capilla ahí bajo el árbol. Ese es el lugar sagrado, porque sagrada es la vida. Por eso dice el Evangelio de Juan, que la adoración al Padre será siempre en espíritu y en verdad. En el cuidado de la vida, especialmente donde está más amenazada, las mujeres y hombres pobres, los enfermos, ancianos, niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Se expresa nuestra solidaridad con el Verbo encarnado que asumió toda nuestra vida, y donde está más descuidada es donde tenemos que cuidarla. Octavo punto, Mechi. Octavo punto de la cristología del discípulo amado, que puede iluminar nuestras vidas y orientar la renovación de nuestras comunidades. Educar para el cuidado de la vida, de la naturaleza, de la creación entera. Desarrollar una conciencia ecológica, un modo de vivir ecológico. Que de vez en cuando hagamos una celebración por la ecología o que recordemos, es desarrollar un modo de vivir ecológico. Si miramos la cristología como un gran arco iris, vemos que en una extrema está lo inconmensurable del Verbo hecho parte de un universo inmenso, inmedible, infinito, y en el otro extremo está la pequeñez del pesebre, la fragilidad de la cruz. La cristología del cuarto evangelio se mueve dentro de este inmenso arco que nos presenta a Jesús compartiendo lo más mínimo, lo más pequeño de la vida humana y lo más inmenso de este universo, multiverso que habitamos. Y termino. Hay un biblista español que a mí me encanta, que dibuja la teología, Cortés. En una Navidad dibujó a Jesús en el pesebre y a María cambiándole los pañales. Y uno espera que ponga como frase, y el Verbo se hizo carne. Pero él puso como frase, y el Verbo se hizo pis. Aquí, en esta frase, a mí me parece genial, está lo grandísimo del Verbo de Dios y el bebé de María que se hizo pis y le tuvo que cambiar los pañales. Y hasta acá mi palabrita. Vamos a ir a un trabajo en grupos. Muy bien, gracias, No sé Marta. dónde está Julia. Aquí estamos. Tenemos, no puedo ver la hora en este momento, 7:20. Vamos a tener un poquito más de tiempo hoy para poder conversar, ¿no? Porque tenemos que evaluar también. Bien. Entonces, 15 minutos para que podamos trabajar en grupo. Sabemos que no lo vamos a agotar a este trabajo que más que nada es un comienzo para luego volverlo a pensar en nuestras comunidades. La pregunta que nos propone Marta es: ¿cuáles de estos puntos de la cristología del cuarto evangelio nos parecen más importantes para nuestras comunidades? Nos ha dado cinco puntos, ¿no?, sobre Jesús,
en el Evangelio de Juan cuáles de esos puntos, ¿no?, nos parece más importante para nuestras comunidades. Todas. Sí, bien, pero vamos a conversar. ¿Ah? Ahora entonces tienen que aceptar cuando los invite a participar de cada grupo. Perdón, estoy recién mirando. Bien. Y volvemos dentro de 15 minutos. Tienen que ir aceptando formar parte de los grupos. Padre Alvin, vos no estás invitado a ningún grupo, así que puedes quedar aquí. Bien, bien. Pero esperemos un segundito. ¿Me puedo cambiar? ¿Me puedo cambiar? Mechi, no entres. No entro, Julito. Bien. Mari, si estás por ahí también. Perdón, pero... Yo no entro, Julito, ¿no? Bien. Voy a copiar las preguntas en el chat, pero no puedo... tengo que dejar de grabar. Espera. Muy bien, nos despedimos nosotros con el deseo de que hayan podido compartir hermoso y que podamos seguir andando nomás. Abrazo bien fuerte. Nos duele, amigo, hasta los huesos y se endurecen nuestras entrañas. Con la injusticia, la cobardía, nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierra hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Su espíritu sigue impulsando a este pueblo crucificado. El pueblo libre será posible. Muchos testigos hoy no los dicen. Angelelli, Oscar Romero, Gerardo Sueldo, mi compañero. Su sangre canta en nuestras cuerdas. Este es el tiempo del hombre nuevo. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando.